Auspicia este espacio Humberto Canale. Una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909. 29 minutos han pasado de la hora 18 en toda la República Argentina. Es un placer enorme recibir a un amigo, a un gran profesional. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Economía Política. Me estoy refiriendo a Pablo Benítez Jacob. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Bien? ¿Qué tal, Silvio? Gustazo saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atenderme, Muy amable, como siempre. En primer término, quiero comenzar este diálogo contigo en torno a un artículo que se publicó, un artículo de tu autoría, obviamente, que se publicó en iProfesional, donde destacás que las advertencias que Milei adoptó son las mismas de Alberdi en relación a lo que tiene que ver con las empresas del Estado. Sí. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, en el marco, del decreto de necesidad de urgencia, no recuerdo mal el artículo 48, el cual es el capítulo que toca el tema de transformar las empresas del Estado o aquellas empresas donde el Estado tiene participación en sociedades para luego poder privatizarlas. Se está dando un debate que las resistencias, es decir, las resistencias a no hacerlo, me llevan a hacer un análisis tanto de lo que la Constitución Argentina, los fundamentos de la Constitución Argentina, que son los que escribió Juan Bautista Alberdi, sobre todo, en este caso, en el libro Sistema Económico y Rentístico, que explica la economía de la Constitución. Esas resistencias o esa idea del Estado haciendo empresarios fue muy criticado siempre por Alberdi. Uh-huh. A esto le tenemos que, antes de llegar al pensamiento de Alberdi, tenemos que indagarnos siempre cuáles son los argumentos de cómo aparece el Estado empresario en Argentina, porque tal vez para esta generación, esta generación por ahí más nueva, la que no vivió o no tenía edad, lo llamaría yo, aún no tenía edad de entender en la década del 80, finales de los 80, por ahí lo que podíamos entender lo que pasaba, nos vamos a acordar bien esto que voy a nombrar, pero para las generaciones más nuevas, la idea del Estado empresario es una cosa que puede decir, bueno, ¿por qué? ¿Por cuál es la razón de por qué existe la empresa del Estado? O tal vez cree que no hay o no sabe mucho del tema. Entonces, permitime hacer un breve análisis inicial antes de llegar a Alberdi. Sí, por favor. De cuáles son los argumentos que se suelen tocar a la idea de no permitir la privatización de empresas del Estado. Yo lo englobo en tres en mi artículo de NIPE profesional. El primero lo podemos nombrar como desconocimiento de las ideas de la Constitución, que a eso me voy a referir en un rato, la que escribió Alberdi. Uh-huh. Sobre todo, una idea o argumentos que son ayornados a este tiempo, pero que son más propios de principios del siglo XX, y que se dividen en dos, algunos más emocionales y algunos más de una Europa de guerra. ¿Te dan estos títulos? Entonces vos decís, ¿cuándo aparece la primera irrupción generalizada de empresas del Estado en Argentina? Y vos mirate que cuando uno empieza a indagar la historia económica, te dice, bueno, en la década del 40, más precisamente en el 46, en el primer gobierno de Perón, el decreto de aquel entonces yo le busqué, bueno, obviamente lo encontrás y está, obviamente, ya reformado. Además, era el decreto 15.349. Y la idea de empresa del Estado se basaba porque en aquella dirigencia de aquel tiempo estaba muy fascinada, y esto que voy a decir no lo digo en términos peyorativos, sino realistas, estaba muy fascinada por las ideas económicas del fascismo italiano y alemán. Sí, totalmente. Sí. O sea, no lo digo porque generalmente algunos creen que esto es una cuestión media de una etiqueta insultante. No. Estaban realmente fascinadas por las ideas económicas tanto del nacionalsocialismo como del fascismo italiano. Entonces, del capitalismo de Estado. A partir de ese momento, desde la década del 40 hasta finales de los 80, vos te encontrás con un Estado que avanza muy fuertemente sobre el individuo, sobre las libertades comerciales del individuo, y te encontrás que tenías 347 empresas del Estado que tenían 19 regímenes diferentes, que no pagaban impuestos municipales, provinciales y nacionales, y otras 400 y moneda donde el Estado participaba, pero Silvio, vos te vas a acordar, hasta había clubes de barrio y casinos estatales. Sí, había cualquier cosa ya. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, un bochorno. Un bochorno del 80, y en realidad eran favores a políticos amigos, no, eso es lo peor de todo.
incluso en números, porque hagamos la parte, digo, porque es una cuestión de gustar o no, no, vamos a los hechos. En la década del 80, cuando se llega a esta situación del Estado empresario, tenés que estas representaban el 105% del déficit total y costaba mantenerla a valores actuales. O sea, si hoy siguieran existiendo esa cantidad de empresas que muchos añoras, habría que desenvolver aproximadamente unos 60.000 millones de dólares. O sea, inviables totalmente. Entonces, y fueron las gran culpables de la hiperinflación del 89, ¿no? Entonces parece que muchos no recuerdan este punto bastante trágico para la historia argentina. Después tenés un argumento que vos lo deberás escuchar todo el tiempo. Te dicen, las empresas públicas son estratégicas. Sí. Entonces, el tema estratégico, vuelvo al inicio de dónde venía esta idea. Cuando, por ejemplo, Clement Attlee, que era el primer ministro de Gran Bretaña, o Charles de Gaulle, de Francia, decían, había que nacionalizar el carbón, el acero, la siderúrgica, los puertos, aeropuertos, etcétera. Lo decían en términos bélicos. Europa venía de pasar de 2 guerras, había un temor a una tercera guerra, entonces tanto la dirigencia europea de ese tiempo como la Argentina en la década del 40, que creía que iba a venir que creía que iba a venir una tercera guerra mundial, hablaba todo el tiempo de la necesidad de estatizar y nacionalizar porque ante una posible tercera guerra mundial. Entonces de ahí se decía que eran estratégicos, pero en caso de guerra. Vos te encontrás que hoy Unión por la Patria, Unión por Todo, no me acuerdo el nombre, y otro dice, no, son de carácter estratégico, etcétera. Pero eso tenía que ver con una visión bélica, no tiene que ver con una visión del siglo XXI, donde el mundo necesita agilidad del sistema empresarial. Y por último, cuando dicen, bueno, el Estado no tiene que entrar a hacer alguna actividad cuando el privado no quiera. El hecho es que Argentina, desde los últimos 80 años, salvo periodos muy breves, ha atacado el sistema de cálculo económico de largo plazo, es decir, los derechos de propiedad. Tienen las nacionalizaciones de los 40, de los depósitos de los 70, de la FJP del 2001, y vos te encontrás que la Argentina, durante los últimos 80 años, salvo breves periodos, había institucionalizado la emisión monetaria como financiamiento de déficit, con lo cual es imposible que exista el desarrollo empresarial. No, entonces, además ahí tenés el motivo de la inflación. Tal cual, o sea, imposible que se desarrollen empresas. Entonces estos son los 3 argumentos políticos, y hay uno que yo no agrego ahí por una falta de espacio, y ahora vamos a entrar al verde si podemos, si tenemos tiempo. Sí, por supuesto que lo tenemos. Bueno, buenísimo. donde generalmente yo lo escuchaba, y lo voy a nombrar, solo nombro lo que él dijo, creo que fue el diputado Todero, si no me acuerdo, donde dijo, si privatizan las empresas del Estado, la gente va a salir a la calle, porque... y ni la gendarmería nos va a parar, dijo. Sí, una cosa así, claro. Lamentable. Está buenísimo que lo recordemos, porque esa idea típica de que en las empresas del Estado está la esencia de la nación, que está la moral, etcétera, también es propio de la cultura de la década del 20 y del 30 de los fascismos, de lo que llamaban los alemanes el espíritu del pueblo. Y esto se llamaba la falacia antropomórfica. La falacia antropomórfica, Silvio, es intentar poner categorías del individuo como la libertad, la moral, la dignidad, la elección, en este caso al Estado, a una empresa, que no tienen nada que ver. Entonces lo que buscan es como hacer un paralelismo que en realidad intentan colocar el deseo a colectivos inexistentes para que en realidad lo que en realidad ellos quieren es seguir usufructuando el uso de las empresas del Estado para 3 razones que se han usado históricamente. Empleo inútil pero capitalizar electoralmente, contratar con empresas amigas que se crean, o crear directores militantes para obviamente resguardar a un político que ya no puede dar la cara por la sociedad. Bueno, kirchnerismo, populismo, colectivismo. Colectivismo, todo eso exactamente. Entonces esos son los argumentos políticos que son muy fracasados en cuanto a su resultado, y sobre todo están basados en conceptos políticos más propios de la década del 30, del 40 a lo sumo. Entonces hoy te encontrás en la Argentina que gran parte de la clase dirigente se jacta con argumentos emocionales y erróneos de un análisis de un mundo que ya no es aquel, y que estaba errado en su momento, porque eso eran creencias de aquel tiempo. No, eso sin lugar a dudas. El tema es que, a ver, lo que tenemos, o lo que pasamos con el peronismo, con el kirchnerismo, fue ni más ni menos a un estado elefanteásico, a un estado que
a lo único que se dedicó fue a intervenir el sector privado, que es el que realmente tracciona la economía, porque el empleo público no genera absolutamente nada más que gasto, pero no me estoy refiriendo obviamente a la salud, a la justicia, a la seguridad, a la educación. Me refiero a aquellos empleados ñoquis o de repente también, como bien decías vos, aquellos empleados militantes, ¿no es cierto? Sí. Claro, tal cual. Coincido totalmente, porque, y está bueno separar, una cosa es las funciones salud, que el sistema educativo, justicia, etcétera, que son las que incluso la Constitución nombra y que tienen que crecer acorde al crecimiento de la población. Sí, que ¿no? tampoco las recibimos como contraprestación por parte del Estado con los impuestos que pagamos. Claro, que debería ser así, ¿no? Pero está rota la Constitución. Esto nos lleva a algo que decía Natalia Botana, es que algo que tiene que arreglar el actual gobierno, e intenta hacerlo dentro de los límites que puede, porque esto tampoco lo va a hacer de la noche a la mañana, es, Natalia Botana decía, hay una Constitución política que te dice tenés derechos, garantías, etc. Hay una Constitución económica que son básicamente impuestos y monedas. Entonces, cuando no están, digamos, la Constitución y moneda, esas dos constituciones no están alineadas, se produce lo que tenemos: hiperinflación, Estado hiperatrofiado, todos los vicios que hemos vivido en la Argentina en los últimos años. Entonces, todo esto ha sido utilizado. Vos te encontrás con gente que hace paros, que dice que la gendarmería no lo va a sacar, que no se quiere ir, porque, digámoslo, dice llanamente, es gente que está ganando como un gerente de una empresa importante para estar 2 horas tocando el bombo. Sí. Entonces, cuando te encontrás con una parte de eso, sí, te va a descender como, decían los antiguos, como gato entre la leña, ¿no? Va a sacar las garras, porque esa es la realidad. Pero el hecho de los datos es que las últimas décadas, y los datos son, Argentina en los últimos 10 años, en un contexto que el mundo crece, las empresas básicamente no han crecido, no hay ni empresas ni exportadoras ni de mercado interno, ¿no? Si se quiere hacer la división. No hay nuevas empresas, o sea, lo que se crea se destruye, la cuenta te da 0. Y te encontrás, yo tenía unos datos que ahora no los tengo actualizados, pero ya para el 2015 daban mal, que me los habían pasado Libertad y Progreso de Buenos Aires. Era que básicamente, mientras el empleo privado había crecido un 20%, esto del 2003 a 2015, pero digo es viejo, pero nos da la cosa es peor, mientras los empleos en los municipios del interior del país había crecido un 70%. Ese era el modelo, digamos, que le cerraba mientras las hojas la podían exprimir. Pero hoy nos encontramos con esta realidad. Entonces, la Argentina tiene que alinear su constitución económica con su constitución política, y parte de esta tarea es analizar, dar en la tecla y explicar que esto de las empresas del Estado es algo que, como dice Alberdi, es totalmente va contra la libertad de comercio que son de las particulares. En ninguna parte de la Constitución Alberdi dijo las empresas del Estado pueden reemplazar al individuo en la libertad, en las amplísimas libertades que le da el artículo 14. Incluso es muy crítico de esto, en el sentido que dice, Alberdi dice una frase que entre varias frases que dicen, varias que son geniales. Por ejemplo, dice, yo la tenía anotada acá porque no me las quiero olvidar y decirlas mal, pero en un momento Alberdi dice claramente, dice que el Estado obra, dice, todas las funciones que no son esencia del gobierno obra como ignorante. Las empresas del Estado son una industria pública absurda y falsa en su base económica, empeoran el servicio del país y son cosas ajenas de materia gubernamental que no tiene ni tiene tiempo para atenderlas, ni tiene capitales. Y en la nueva parte dice que en ninguna parte de la Constitución vas a hallar disposición que atribuya rama alguna a gobierno, porque dice la manufactura, la industria, la agricultura son industrias esencialmente privadas. O sea, Alberdi dice muchas más cosas sobre esto, pero dice algo clarito: en ninguna parte de la Constitución vas a encontrar disposición alguna que le otorga al Estado a ejercer industrias que son esencialmente privadas. No, porque él deja muy claro que el individuo libre o asociado es el creador de riqueza, y que el Estado lo único que tiene que hacer es no hacerle sombra con la ley. Bueno, por eso, dentro del adoctrinamiento en la educación, Perón, ¿sí? Ni lo mencionaba Alberdi. No. Porque no le convenía.
Y a posteriori, lamentablemente, esa idea se fue replicando, porque decime, Sí. ¿en qué escuela, en qué colegio te hablan de Alberdi? No, no ninguna. Es para muchos, la mayoría no lo conoce y a lo sumo acá en la zona no tendrán la referencia, pero no, tampoco hay actividades de la biblioteca, pero tampoco se hacen actividades que expliquen sobre quién fue Juan Bautista Alberdi. Incluso, mirá, es muy buena tu observación, Silvio, porque indagando en la historia de esto de las empresas del Estado, yo me puse a leer estas cosas que hace uno que investiga, ¿no? El segundo plan quinquenal. Y entonces, sí, en verano, leyendo el segundo plan quinquenal. Bueno, porque me remití al capítulo de empresas del Estado, y el plan quinquenal, esto para que entiendan, era esos grandes planes inspirados en la Europa de aquel tiempo, con proyectos de acá a 5 o 15 años, y el segundo plan quinquenal tiene dice apéndices técnicos, ¿no? Abajo. Entonces yo me los puse a leer. Y vos sabés que todo el tiempo dice de las empresas del Estado, dice en la Constitución Nacional Peronista. En ningún momento dice la Constitución Nacional Argentina. Increíble. Dice todo el tiempo no, es muy fuerte. Incluso ellos decían que una empresa que no estuviera, que diera pérdida, no estaba al servicio de la nación. Con lo cual, incluso algunos se justificaron después cuando votaban las privatizaciones, que no las creían. Pero todo el tiempo era la idea de identificar con los lineamientos en aquel tiempo de Juan Domingo Perón, los objetivos de las empresas. La idea de que Argentina creó otra doctrina alternativa siempre está, la verdad que nunca fue así. Recordemos inicialmente, para que se tenga en cuenta, la Constitución reformada, que fue que después de la Revolución Libertadora se vuelve para atrás, después del 55. La del 55 tenía, como objetivo, y esto que viene muy bien a cuento por el tema del DNU, cuando llega con los objetivos iniciales, son objetivos que son contrarios a la Constitución de 1853, con lo cual no existía el DNU, pero se empiezan a establecer casi 11.000 leyes que dan vuelta a la Constitución argentina. Entonces, después se va por la Corte Suprema, se la cambia, y lo que se instala como objetivo en la constituyente de aquel tiempo es lo que se conocía como la trilogía de fines: justicia social, independencia económica y soberanía económica e independencia política. Entonces vos te encontrabas que en aquel tiempo, y volviendo a las empresas del Estado, todo el tiempo en el apéndice del plan quinquenal habla de la Constitución Nacional Peronista, porque ya ni siquiera hablaba de la Constitución Nacional Argentina. Entonces yo digo, uno dirá, fue aquel tiempo, ok, pero hay legisladores, hay políticos que eso se siguen agarrando, claro, que se siguen agarrando de esos argumentos que, son desde hace 80 años. Eso es lo peor de todo, porque aquel tiempo fue, pero lo peor de todo es que haya dirigentes que se sigan agarrando de esos argumentos. Bueno, pero ¿sabés cuál es el tema? Y obviamente lo sabés muy bien. Dirigentes, gobernantes, que fundamentalmente tuvieron que ver con el peronismo, con el kirchnerismo, ¿sí? Continuaron con esas ideas porque tenían un pueblo hambriado, ¿sí? Y ellos millonarios, lo que es la misma lógica del populismo. A ellos les convenía continuar con esas líneas. Sí, yo creo, volviendo ya sobre esa época, la Argentina es un país que cuando vos decís por qué fracasó, por qué empezó a decaer, te encontrás con muchas aristas, ¿no? Muchas bombas, muchas minas así enterradas. Tocás una, decís, crees que esta es la que explotó de la explicación y te encontrás con otra. Y digo esto porque la Argentina vive de mitos, ¿no? De mitos que se crearon hace más o menos 80, 70 años, que incluso repite gran parte de la dirigencia, ¿no? Entonces, la Argentina es medio bostezante ver todo el tiempo cómo se repiten situaciones, sí. Y vos decís, che, mirá, no, esta es la última, y volvés a caer 10 años después. Y el problema es que mientras no estén los nexos causales, o no se entiendan los nexos causales que provocan eso, el pozo es infinito. O sea, siempre vas a terminar volviendo a caer. Entonces, vos te encontrás con una dirigencia que dice, vamos a recrear las empresas del Estado, ¿no? La Argentina no, porque la Argentina de aquel tiempo de los 40 era una Argentina de hambre y había que hacer tal cosa. No era una Argentina de hambre, eso es cierto, eso es mentira, para nada, los datos están. Y lo de las empresas del Estado, como te expliqué inicialmente, o le explicaba al público, tenía que ver con una concepción
belicista que de lo que se creía en aquel tiempo. Después te encontrás con diciendo la emisión no genera inflación, ¿no? Toda la gran parte, salvo algunos muy pocos, emitiendo. La idea de que el mundo nos quiere jorobar, ¿no? Cuando somos una uña en el mundo periférica, más cerca del polo sur y los pingüinos que de los centros, digamos, comerciales de importancia. Entonces todo el tiempo estamos en la victimización, en creer que vamos a encontrar una teoría económica nueva, en malas interpretaciones de situaciones anteriores. Entonces ahí encontrás los fracasos argentinos cada 10 años, digamos, de suerte tenemos ingresos momentáneos espectaculares por ciertas cosechas, pero que permanentemente nos tapan el árbol del asunto, es decir, el fundamento. Gran parte de la clase dirigente está anclada a ideas viejas, pero que eran erradas en su momento. Sí, no, está a las claras, obviamente. Ahora, para cerrar, para finalizar este diálogo tan interesante y fundamentalmente, bueno, tu alocución, ¿no es cierto? La manera de hacer docencia, de hecho, sos profe. ¿Cuál es el paralelismo que podés hacer entre Milei y Alberdi? Vos sabés que yo lo que tengo que rescatar de Milei cuando lo conocimos en 2015, 17, es una persona extremadamente coherente y que dice lo que nos dijo a nosotros en privado, lo que repite en sus discursos, ¿no? Y la mención a Alberdi es constante. El paralelismo lo encontrás en esta visión de las empresas del Estado como contrarias a la idea de la libertad del artículo 14, el artículo 20, digamos, inviables totalmente. Lo encontrás en cuestiones como moneda, ¿no? El tema de la moneda, la visión de la necesidad de mantener la moneda lejos del poder político, digamos, por decirlo de una forma, Alberti tenía una frase que decía que la capacidad del Estado de emitir moneda o simples tiras de papel que no obligan a reembolso alguno, que mientras vivan a eso, es como tener un gusano roedor en el corazón de la Constitución argentina. Entonces vos ves en las ideas de Milei ese fuerte rechazo a mantener el poder político fuera de la moneda, ¿no? En esa frase, o en su momento con el tema del Banco Central, si bien no existía Banco Central en la época de Alberdi, Alberdi decía que si un banco estatal puede tomar prestado toda la riqueza anual de un país y el respaldo que da es la emisión monetaria, es un país arruinado en su libertad y en su industria. Entonces, vos decís, total, ves paralelismo en estas cuestiones, es decir, sacame el poder político de la moneda y de los bancos. Alberti tenía otra frase que era increíble, que decía que en aquel momento existía lo que se llamaba el patrón oro, ¿no? Sí, el respaldo en oro de las monedas. Sí. Y Alberti decía, menos mal que el oro, dice, al oro no se lo da ningún rey, dice, y menos mal, dice, es un acuerdo tácito del mundo, superior a cualquier rey, y si el oro fuera tan fácil de multiplicarse como el algodón y el papel, no valdría nada, dice, porque la idea dice, menos mal que está lejos de los políticos, de los reyes, dice, porque es un acuerdo que lo supera. O sea, eso es totalmente alberdiano. O en la idea de los impuestos, por ejemplo, cuando Alberti, entre las 1000 frases que tenía sobre los impuestos, decía, un impuesto mal colocado es como una inquisición, digamos, despoblando y arruinando. Y además, un impuesto, digamos, por nuestra historia que heredamos del virreinato, hasta ahora tenemos que dejar de ser máquinas serviles del fisco argentino, porque seguimos siendo como lo éramos con el fisco español. Y el tema de los impuestos es permanente. Llamaba al presupuesto de la transparencia, lo que se está buscando, que los números sean transparentes. Dicen, no hay barómetro más exacto que la ley de leyes, que es el presupuesto, para decir si vamos al engrandecimiento o a la servidumbre. Entonces ves una cuestión de la transparencia, cuando Milei dice, funcionario que me gasta de más, lo he hecho, el tema de los precios como transmisor de información y de claridad, ves una cuestión de decir, hay que seguir la ciencia económica triunfante, la que la Constitución nos manda la Adam Smith, las ideas de Smith, de Alberti, sí, y de Say, que bueno, en eso lo ves un espíritu muy fuerte alberdiano de Milei, en esa cuestión de decir,
claridad en las ideas, solidez en la moneda, impuestos razonables a través del tiempo, porque es lo que se va a buscar. Empresas del Estado son contrarias a la libertad del individuo, destruyen la iniciativa privada. En eso es netamente alberdiano. Pablo, te agradezco infinitamente este contacto, siempre es un gusto escucharte. Silvio, es un gustazo charlar con vos, con el equipo, y bueno, a disposición para charlar porque es un placer. Bueno, muchísimas gracias, abrazo gigante, Abrazo grande. Muy amable, hasta luego. Lo escuchamos a Pablo Benítez Jacob.